Amigos, Gente, sean todos bienvenidos a este espacio único. Gracias a todas las personas que están ahí. Me dicen, ¿para qué se hacen? No se escucha nada. Hola a todos los que están ahí en el chat, bienvenidos. A toda la gente que está escribiéndonos en esta posibilidad que se nos ha dado de presentar este último libro de Emilio, Teoría de la Psicología, Reflexiones Últimas, que gracias a Copresencia que nos dio esta oportunidad. Y me acompaña, ¿cómo no va a ser otro? El escudero, acaba de caber algo, el escudero de mi grupo, don Justo Serrano. ¿Cómo estás, Justo oye, Serrano? saludos gente. Tenemos aquí una oportunidad espectacular presentando lo que se supone es el final de la saga, eh, pero que ojalá y no, ojalá y no. Igual es pues un placer como siempre poder estar conversando sobre estas cosas con ustedes y bueno, va a ser un placer mayor teniendo aquí a, voy a decir una mala palabra, al santo patrono. Entonces, eh, dale, Mike. Bueno, con ustedes dejamos al gran Emilio que está con nosotros y nos va a acompañar todo este rato, escuchándonos nuestras preguntas y viendo algunos videos que le vamos a mostrar. Así que un aplauso de bajo presupuesto al grande. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también. No, gracias a ti, Emilio. Bueno, tú sabes que Manuel de Copresencias nos invocó. Usualmente nos invoca cuando hay que hacer algo digital, cuando él quiere mostrar algo. Y Él es en realidad el santo patrono. él es el que mueve los hilos, digamos. El Master of Puppets, digamos. Eh, y él nos pidió esto y obviamente no podíamos estar fuera. Pero antes de partir, quiero que nos cuentes, preguntarte a ti, que nos cuentes algo, si tú te gustaría contarnos algo respecto al libro, una reseña, lo que tú creas que es relevante de este libro, que la gente podría interesarse en ello. Bueno, es un libro que surgió porque lo comencé a escribir, como siempre me ocurre. O sea, no son libros planeados, no son libros que los piense o que surjan de una necesidad particular para cubrir algún tipo de actividad profesional, sino que son libros que los empiezo a escribir porque tengo presente un problema, y cuando tengo presente un problema, entonces normalmente se me presentan insomnios también entre las 12 y las 4 de la mañana, y tengo una libretita al lado en el buró donde voy apuntando algunas ideas que me salen. Escribo luego 2 o 3 páginas que paso como lo que serían las ideas fundamentales o los argumentos, y después se me ocurre que, bueno, podría agregar otro tipo de problemas que no he tratado, pero que creo que están en ese campo que podríamos llamar la nube de la psicología, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie sabe explicarlos ni te puede dar algún tipo de opinión satisfactoria, especialmente desde la perspectiva de la psicología conductual. La psicología mentalista no tiene problemas, tienen una capacidad inagotable de inventar mitos, entonces no hay problema, pueden hacerlo. Pero en el caso nuestro, que queremos destruir los mitos, a veces nos cuesta hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, porque lamentablemente es un caso de la psicología, pero yo creo que ocurre casi en todas las ciencias. eh, a veces los puntos de vista teóricos, si no han sido desarrollados de manera autocrítica, si no se han revisado los fundamentos conceptuales, etcétera, se vuelven extremadamente dogmáticos. Y lo que haces normalmente en el dogmatismo es que borras cosas, las vas quitando como si no existieran, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la economía, bueno, pues si vas a hacer la planificación de un país como Argentina, ahora que estábamos comentando, pues los pobres no existen, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es en aquellos que existen, que son la gente del dinero, y ese es el dogma. Y los de abajo, bueno, pues se tendrán que ir acomodando
o serán incorporados o absorbidos mágicamente por, el, por las clases pudientes y privilegiadas, ¿no? Y en psicología pasa lo mismo, es decir, desarrollamos un esquema teórico, un sistema teórico, históricamente se nos va mostrando que es limitado, y en vez de ser autocríticos con el sistema, lo que hacemos es negar aquello en lo que estamos limitados. Y claro, entonces no profundizamos en los aspectos fundamentales. Uno de ellos, el objeto de estudio de la disciplina. Si hay algo más importante en una ciencia, es decir, ¿de qué trata esa ciencia? Y en el caso de la psicología, todo el mundo actúa axiomáticamente. Unos dicen, la psicología es el estudio de la conducta, y cuando preguntas qué es conducta y revisas a los conductistas, resulta que hay 56 versiones distintas de lo que significa el término conducta y cómo lo emplean en sus propios análisis. Otros dicen, la psicología es el estudio de la mente, o el estudio de la conciencia, o el estudio de la subjetividad. Tampoco nunca queda claro en qué consiste eso. Y todo el mundo sobre eso se sigue. Entonces, hay una gran cantidad de construcciones teóricas que no tienen ningún cimiento, no están cimentadas. Entonces las tocas y se deshacen rápidamente. Si tú quieres poner en apuros a un conductista radical, pregúntale qué es la imaginación, por ejemplo. O si soñar es conducta. Los vas a poner en aprietos, no van a saber qué decir. Probablemente te van a hablar al final de que es conducta privada, y al final todas esas formas de negacionismo, porque es una forma de negacionismo, todo eso, lo que hace es reincorporar al mentalismo que quieres superar dentro de tu propio esquema teórico. Entonces, siempre tenemos a los fantasmas del pasado conviviendo como familiares nuestros. Ese es un problema muy, muy grave. Entonces, a veces lo que yo hago cuando tengo estos insomnios es pensar en ese tipo de problemas y ver si puedo escribir algo. Y lo que voy escribiendo, ya lo he dicho muchas veces, en eso me parezco mucho a los surrealistas, va siendo generado por el mismo acto de escribir. Tengo algunos puntos, pero normalmente nunca me ajusto a los puntos originales. Va fluyendo y llega un momento en que está terminado y se acabó. Y el escribir me va planteando los problemas que tengo que tratar. Es un poco al revés, y eso es muy importante. Yo siempre he dicho que si hay alguna forma de hablar del término ordinario del pensamiento como un acto reflexivo, es la escritura. Porque en la escritura tú te vas leyendo mientras escribes. Y por lo tanto es una interacción de ti mismo a través del lenguaje, como lector y como escritor. Y siempre he dicho que la gente que no escribe no piensa bien. No que no piense, pero que no piensa bien. Porque no puede compararse, no puede criticarse, no se refleja, no se puede ver. Es como aquel que se maquilla, pero no tiene espejo. Qué buena metáfora. A lo mejor crees que te estás pintando los labios y lo que te estás pintando es la nariz, ¿no? Es alguna bueno. Entonces, y así como no pienso el libro antes de escribirlo, tampoco lo leo después de que lo termino. Entonces soy muy malo para contar aquello que escribí. La gente dice, ¿tú dijiste eso? Digo, es muy probable, me suena. Es familiar, puedo haberlo dicho, estoy de acuerdo, pero ¿en qué página? Entonces ya lo veo y digo, bueno, sí. Y este libro en general empezó primero con el primer capítulo sobre si tiene sentido una ciencia de la cognición, una ciencia cognitiva.
Porque había estado durante un par de años o tres, a partir de los dos libros anteriores, pensando en lo absurdo que es toda la epistemología sobre lo que se basa la filosofía de la ciencia. Es decir, de hecho, lo que llamamos epistemología es una forma, vamos a suponer, muy elaborada de metafísica. Es una metafísica la epistemología, una teoría del conocimiento. Cuando uno de los principales problemas es que el término conocimiento mismo es usado de maneras tan diversas y para tantas cosas y con relación a tan diversos tipos de actividades y ha cambiado tanto en el transcurso de la historia y además es algo que tiene que ver con lo que hacemos, pero también con lo que queda de lo que hacemos. Es un intangible a la vez que un tangible. Un libro es conocimiento, pero el que escribió el libro puede estar hablando y tiene conocimiento y es un intangible, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces había pensado en escribir una epistemología lingüístico-naturalista, pero después pensé, justamente para criticar la epistemología, es decir, pero después pensé, es caer en la trampa, mejor, me olvido, no. Lo que no hay que hablar es de epistemología en realidad. Hay que hablar de epistemología, sí, por eso, cuando mucha gente habla de que Wittgenstein, por ejemplo, en Sobre la certeza es un tratado de epistemología, es absurdo. Es la negación de cualquier forma de tratado filosófico de la epistemología. De eso trata. Ahora, si a la negación de la epistemología le llamas epistemología, bueno, es una manera rara de hablar de las cosas. Bueno, en esta época era lo que mencionábamos, ¿no? Mi ley se llama libertario, cuando es todo lo contrario del pensamiento libertario. Todo es posible en la actualidad, ¿no? Entonces, el primer capítulo, que en realidad son ensayos, no son capítulos, tienen autonomía. El primero es lo que llamaría lo que pudo haber sido el libro sobre epistemología. De hecho, ahí trato el problema fundamental de que el gran problema de toda la epistemología es que no considera como punto de partida el lenguaje. Todas las epistemologías son epistemologías sin lenguaje, cuando no puede haber conocimiento sin lenguaje. Entonces, a partir de ahí, pues ya se acabó el asunto, ¿no? Y entonces lo que traté es de centrarme más en el caso de la psicología y especialmente la llamada ciencia cognitiva, que es algo más que la psicología y que está invadiendo a la ciencia social, a la ciencia biológica, a lo que llamaríamos todas las tecnologías de la información, la cibernética y todo eso, la cacaría de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que podría ser útil simplemente plantear lo que debe siempre formularse desde un principio: ¿por qué no tiene sentido una ciencia cognitiva? Es decir, no discutir cómo está hecha, sino que es un sinsentido plantearla. Ese es el problema. Eso es lo fundamental. No tiene sentido. Y obviamente al criticar el sinsentido de una ciencia cognitiva, pues automáticamente va unido ahí el sinsentido de una ciencia de la mente, ¿no? Como una forma especial de pensar la cognición, ¿no? Entonces, no me tengo que centrar incluso en el término de la mente como tal, no importa, porque ese es otro fetichismo de los psicólogos, ¿no? Que nos peleamos con las palabras, con los nombres, ¿no? No nos peleamos con los conceptos, sino con las palabras, ¿no? La mente no existe. Y eso que... pero bueno, entonces el libro tiene capítulos
que reflejan a veces mis intereses históricos, a veces problemas que creo que los psicólogos no hemos atendido conceptualmente de manera correcta. Es un libro de análisis conceptual, básicamente, no es otra cosa, en el sentido wigestaniano del término, ¿no? El, yo estudié mi maestría en Canadá con Berlin, y Berlin estaba interesado en la estética experimental. Claro, yo no estaba de acuerdo en cómo él lo planteaba, pero siempre te queda el gusanito y el interés de cómo puedes plantear, porque psicólogos el problema de cómo eh, evalúas la belleza, cómo valoras, todos esos problemas de los universales que en nuestra cultura se vuelven problemas psicológicos, problemas de la subjetividad, de la valoración subjetiva, ¿no? El problema de la moral, de lo bueno, el problema de lo bello, eh, el problema de lo verdadero, todo ese tipo de cosas que son universales de la filosofía tradicional y que la psicología a veces los ha incorporado como problemas que pueden ser estudiados desde la perspectiva de la subjetividad, ¿no? Entonces, claro, el problema de la estética es interesante, es decir, y justamente desmitificar el hecho de que existe cosa tal como la belleza, ¿no? La belleza en sí, ¿no? Eso no existe. Entonces, tratar de estudiar empíricamente la belleza es un absurdo, es otro absurdo. Es decir, hay cosas que no tienen sentido. No es un problema de que la definas, no es un problema de definición. Es decir, lo absurdo no es definible, no se resuelve mediante definiciones. Y luego entré a un par de problemas aplicados, como el problema de la aplicación de la psicología a la educación y al campo de la salud. En el caso de la salud, en el caso de la educación, planteando algunas propuestas que he hecho, de manera que la psicología pueda ser una contribución a los aspectos del aprendizaje individual, que es a lo máximo que puede aspirar la psicología, a ninguna otra cosa, pero que si te centras en la educación desde el punto de vista del que aprende, entonces cambia todo el sentido de cómo debe ser la institución educativa. De hecho, implica una reforma tan profunda de la escuela que la escuela deja de ser escuela, en el sentido en que la entendemos. No es una teoría psicológica de la escuela, sino una justificación de que el individuo no puede aprender en la escuela. Algo que todos los días constatamos y que nuestros especialistas y expertos en educación y políticos han tratado mal porque no resuelven el problema de fondo, ¿no? Es decir, pero bueno. En el caso de la salud, bueno, está todo el problema de la mitología de la salud mental ahora, a la que se han agregado las adicciones, que es una forma de hablar de lo que antes llamábamos vicios. Lo que ahora se llaman adicciones son los vicios. Hay vicios de todo, bueno, está bien. Yo no he visto a nadie que tenga síndrome de abstinencia porque le cierren la computadora o que tenga síndrome de abstinencia por todas las cosas de las que hablan de adicciones. La salud mental se ha convertido además ahora en un problema social, lo han inventado como un problema social. Eso hay que darle todo el mérito a la Asociación Psicológica Americana y a la Asociación Psiquiátrica Americana. Y después a los españoles, ¿no? Que les gusta mucho eso también. Eh, Inventar que la salud mental es un problema tan grave como el problema del hambre o de la pobreza, ¿no? Bueno, está bien. Y claro, tratar de demostrar que en el caso del comportamiento no tiene ningún sentido hablar de salud. No es algo predicable sobre el comportamiento
y que tampoco es algo predicable sobre las relaciones sociales. Es decir, ha sido un enfoque en que se ha medicalizado la problemática social y se ha distraído de cuáles son los problemas reales para tratar con lo que además incorrectamente se ha catalogado como un problema de salud de los individuos o de poblaciones particulares. Entonces, lo que vivimos ahora es una sociedad medicalizada, el consumo de fármacos para combatir problemas, entre comillas, como la llamada ansiedad, la llamada depresión, todo ese tipo de cosas. La consideración de que muchos problemas sociales son causados por problemas de salud mental, no que la salud mental, lo que llaman problemas de salud mental son una consecuencia, sino que son determinantes, ¿no? Entonces se habla ya de la gente que carece de apego, que no tiene valores, que no sé qué, como consecuencia de una serie de problemas, los bipolares, ¿no? Los bipolares de los que hablábamos. Entonces, por un lado, criticar el concepto de enfermedad mental, criticar la psiquiatrización de las relaciones interpersonales, que son relaciones que están contextuadas por sociedades particulares, por grupos particulares, por momentos particulares y por intereses particulares. No tienen nada que ver con el sistema nervioso. Y luego el triste papel de los psicólogos, y especialmente de los conductuales, que después de criticar el modelo médico para inventar la modificación de conducta y la terapia conductual, adoptamos los sistemas de clasificación de ellos y además hacemos terapias. Hacemos terapias. Entonces, es decir, la psicoterapia, ahora las psicoterapias contextuales que están de moda, que es un absurdo, pero bueno, todo ese tipo de cosas. Es decir, ya en el momento que tú planteas que estás haciendo psicoterapia, estás planteando mal el problema. Otra vez estás tratando con fantasmas y con ficciones que has inventado y que lamentablemente la mayor parte de los psicólogos ni siquiera han reflexionado por qué lo hacen y lo hacen de esa manera. Simplemente siguen la corriente de la moda, del momento, etc. Entonces, estos serían 4 de los ensayos que están ahí. Otro es sobre el lenguaje, pero tratando de mostrar dentro de situaciones sociales como la situación de comunicación o de otro tipo, cómo la participación lingüística tiene funciones determinantes sobre cómo un individuo influye sobre el otro dentro de esas relaciones de tipo social. Es decir, salirme de la lingüística y de la gramática, que eso es lo importante, porque el lenguaje es conducta social viva, permanente, o sea, vivimos inmersos en el lenguaje. Entonces, siempre estar analizando el lenguaje desde la perspectiva formal de la lingüística o de la gramática es automáticamente penalizarte a nunca entenderlo, ¿no? Otro capítulo, déjeme ojear el índice porque no me acuerdo. El otro es sobre el ligamiento. Hay uno del ligamento, sí. Y el sueño, dormir, soñar. El otro es el problema del soñar y del dormir. Lamento que para mis colegas psicoanalistas y clínicos, que simplemente llego a la conclusión de que cuando sueñas, eso no es comportamiento psicológico, ¿no? Es comportamiento biológico. Que el comportamiento psicológico comienza cuando narras el sueño y otro te interpreta el sueño. Eso ya es comportamiento psicológico. Pero el momento de soñar, pura biología.
pura biología. Y es una característica maravillosa de los mamíferos, probablemente, no sé, parece que las aves también pueden hacerlo. Ya en los reptiles creo que ya no es claro que sueñen, pero es que sientas que ves cuando no ves. Sientes que oyes cuando en realidad no oyes. Sientes que te mueves cuando en realidad no te mueves. Y eso es básicamente un comportamiento propio de los vertebrados que tenemos el sistema nervioso más desarrollado y donde el sistema nervioso nos hace travesuras, ¿no? Nos hace travesuras. A pesar de que en ese momento está prácticamente La desconectado. Es decir, cuando sueñas es porque estás desconectado totalmente del exterior, hay bloqueo. Hay bloqueo por la formación reticular de toda la información sensorial externa o atenuación muy grande. Y entonces respondes a movimientos tuyos, a luces, a cosas, etcétera. Y bueno, trato simplemente de desmontar el hecho de que soñar sea conducta psicológica, de acuerdo como yo defino comportamiento psicológico, obviamente, ¿no? En los años 90 yo decía que soñar era el comportamiento psicológico mientras se dormía. Ahora simplemente digo, mientras se duerme no hay comportamiento psicológico. No puede haberlo. Entre otras cosas porque la sensibilidad está bloqueada y también la motricidad en general está bloqueada. Pero bueno, después hay dos ensayos que son más de carácter propiamente ya teórico, que tienen que ver con el proceso de la individuación psicológica y el apego, y el otro que tiene que ver con un análisis de la diversidad de episodios de desligamiento funcional que pueden tener lugar, ¿no? Y que es digamos, desde el punto de vista teórico, el más duro, porque el comportamiento psicológico es el desligamiento funcional, ¿no? Entonces, y ya está, de eso trata. Entonces fueron saliendo. De hecho, originalmente había apuntado 7 y al final se me ocurrió lo de apreciación estética y lo puse. Soy muy aficionado a la pintura y a la música, y siempre me ha interesado. Incluso uso algunas obras de pintura, fundamentalmente de los surrealistas y de los expresionistas y de otros, pero como preparaciones experimentales para estudiar el lenguaje, no en la parte de estética, ¿no? En la parte de estética no me meto en eso, no es un estudio sobre el arte y los artistas, sino simplemente sobre el concepto de belleza y además de desligar la estética del arte, es decir, la estética no se restringe al arte, hay arte no estético y hay estética no artística. Porque casi todos los tratados sobre estética son tratados sobre el arte. Es filosofía del arte, básicamente. Y hay muchas cosas que hacen actualmente en arte que no tienen nada de estética, ¿no? No son bellos, pueden ser interesantes. Que eso es una de las pistas que recupero de mi maestro Verlaine, ¿no? La distinción entre aquello que es placentero o bello, entre comillas, y lo que es interesante. Mucho del arte es interesante, pero no es bello o placentero, ¿no? Y bueno, al final esto de la estética puede hacer contacto para un día otro ensayo sobre el problema del hedonismo y todas esas cosas, y las teorías del reforzamiento, la recompensa, todo eso. Pero bueno, espero ya no tener que llegar a eso.
No, espectacular a toda la gente que está aquí en vivo. Este libro, este bellísimo libro con esta portada, con una firma atrás que ya hemos estado conversando de los entremeses, es una firma única que no se va a volver a repetir. Eh, eh, y Una firma forzada. una firma forzada y única que no se va a volver a repetir. Pueden comprarlo en Amazon, los que tengan en sus países de Amazon, en Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Eso. Y para continuar con esto, a la gente aquí pregunta esta pregunta y vamos a ver un video que nos dejó Manuel, porque Manuel no quiso estar ausente por el uso horario, no pudo, pero nos envió un video que lo vamos a revisar. Pero alguien pregunta, ¿puedo leer reflexiones últimas sin haber leído Introducción a la Psicología, el del 2018 se refiere, o es necesario echarse los dos anteriores de Teoría de la Psicología? Sí. Yo creo que algunos ensayos se pueden leer independientemente, sí. Sí. O sea, va a depender de la temática. Obviamente hay toda una construcción detrás del Para leer ligamiento sobre funcional. desligamiento tienes que Claro. haberte leído TP. Es lo de educación, lo de salud, lo de estética, incluso de lo de la ciencia cognitiva. También, claro. No hay ningún problema. Incluso lo del apego tampoco es... Es tan además, teórico ya. con un poquito de atención y de ajustarse a lo que todo, ya sé que todo el mundo me critica que doy por hecho que la gente debe saber ciertas cosas que yo ya dije o que yo ya sé y que las pongo ahí, que entonces la gente se queda un poco descolocada, pero a veces no me gusta repetir. Hay colegas que tienen una sola idea y pueden hablar una hora sobre eso y luego escribir un libro sobre eso y luego dar varias conferencias. Yo no soy de esos, entonces, pero a veces trato ya de aclarar el concepto en un inicio para que se siga, para que no tengas que ir a la obra original, aunque pongo en relación a que se pueden establecer los antecedentes, ¿no? Sí. Perfecto. Mira, vamos a ir a revisar. De hecho, ya lo tengo preparado todo. Aquí en la pantalla tengo un mensaje que nos dejó Manuel de Copresencia. Voy a compartirle el audio a mis compañeros que están acá, Emilio y Justo. Y veamos si se escucha bien. Me avisan. Tiene una intro. Vamos a escucharlo. Va. Buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando, viendo, los que lo hacéis en directo, los que lo haréis en diferido. Gracias a Mike de Narconductismo, a Justo Serrano de Conductólogo y por supuesto a Emilio Rives, que es nuestro santo patrón. Y bueno, quería compartir con vosotros, yo no voy a estar presente por problemas del uso horario, ojalá hubiera estado. Ahora es madrugada en España y quería sencillamente robaros un par de minutos para presentarme, deciros que soy Manuel, que soy el coordinador de la editorial Copresencias Editorial, que es un gusto haber podido trabajar con Emilio durante estos años porque lo ha puesto todo muy, muy fácil. Es un autor con el que da gusto trabajar. Y bueno, pues comentar que ha sido también un honor haber sido el editor de estos últimos años de Emilio, para mí los más fructíferos a nivel teórico y conceptual. Y bueno, pues Emilio empezó con un librazo de teoría de la psicología, Corolarios, en donde ya exponía o explicaba bueno, mostraba cuál era su idea de la psicología, del hecho psicológico y demás. Luego tuvimos la suerte y la gran fortuna de contar con José Ardila, un autor colombiano que no en vano fue alumno de Emilio si no directa, indirectamente, y, y nos ha traducido al inglés, a la lengua universal,
el libro de Corolarios, ¿vale? Que ya está a la venta en Amazon, en formato, ¿cómo lo llaman? De bolsillo, un poco más asequible económicamente. Y bueno, tenemos aquí el bombazo de estas Navidades. Tenemos a Teoría de la Psicología, Reflexiones Últimas. Según el propio autor, según Emilio, será su último libro, esperemos que no, pero por lo menos sí que es el último en cuanto a aparición, es el último libro de Emilio. Y aquí le da una vuelta de tuerca más a eso del hecho psicológico, al explicar qué es la psicología. Y yo diría que hay 8 buenas razones para leer este libro, que coinciden con los 8 capítulos del libro, que no los voy a relatar por no quitaros más tiempo, ¿no? del tiempo precioso que va a ocupar Emilio en esta presentación, pero solo deciros, bueno, que entre esas razones, y por supuesto esos capítulos, están algunos como ¿tiene sentido plantear una ciencia cognitiva? El proceso psicológico de individuación como socialización, la importancia del apego, ahora que está tan de moda los temas del apego. Capítulo 3, por ejemplo, comportamiento psicológico, dormir y soñar. Y aquí el propio Ribes se corrige a sí mismo, lo cual es poco frecuente observar que grandes autores, pues con el paso de los años, sean capaces de corregirse a sí mismos y decir, donde dije esto, digo ahora esto otro, porque por la investigación, tanto a nivel teórico como práctico, como aplicado, me ha llevado a pensar de otra manera. Hay otra serie de temas. A mí siempre me toca un poco más de cerca estos temas porque me interesan más. El capítulo 6 es un señor capítulo titulado El mito de la salud mental y de las psicoterapias, redescubriendo los sentimientos morales y la responsabilidad personal y social. Bueno, pues tiene mucha enjundia este capítulo y tiene mucho... Este capítulo podría ser el precursor de cientos de capítulos y de libros por venir. Y hay un capítulo 8 que es como muy curioso, donde Emilio nos habla, perdón, sobre la apreciación estética. ¿Qué entiende él por estética? ¿No? Si es un concepto general, abstracto o más bien todo lo contrario. En fin, para no aburriros mucho más, os dejo con el gran Mike, con el mejor presentador de Latinoamérica, con Justo Serrano, su mejor escudero, y con nuestro santo patrón Emilio Ribes. Que lo disfrutéis. Y aquí tenéis bueno, esta joya de libro bueno, pues que Emilio nos ha regalado y que ojalá no sea el último. Gracias a los tres, gracias a todos los que estáis escuchando, viendo, tanto ahora como después, y un saludo desde España. Chao. Ahí tuvimos a Manuel de Copresencia, que, oye, por cierto, como siempre aprovecho de decirlo en vivo, la única editorial que se contacta. Mira, nosotros no somos. Yo sé que somos pocas las personas que hablamos de teoría de la psicología. De hecho, voy a hacer la actitud de que todo esto antes era campo. ¿Ya? O sea, cuando nosotros estábamos aquí, nadie hablaba de TP. Y Manuel ha tenido siempre la deferencia de enviarnos de forma gratuita los libros para mantenernos informados, para mantenernos al día, incluso páginas que son pequeñitas. Y eso que siempre lo digo y espero que algún día otra editorial lo escuche y diga, oye, vamos a promover esto, vamos a hacer comunidad, vamos a intentar hacer cosas. Lo que ya lo otro es dejarnos morir. ¿Ya? ¿Qué te parece el mensaje de Manuel, Emilio? Bueno, Lo vi triste porque no había más libros. menos intenso de lo que yo esperaba. Se ha comedido. Sí, estuvo calmado. Lo he notado triste, como él sabe que este es el último libro y claro, él ve que ya aquí se... Tengo ahí uno posible, pero todavía no sé si me embarazo o no. O sea que es el último, pero con puntos suspensivos. Pero ya no va a ser de psicología. Ok. Ya. O sea, va a ser de algo interesante ahora. Sí. Alguien le llamará filosofía probablemente, ¿Mm? pero sería sobre el problema básicamente de la inconmensurabilidad. Mm.
Un punto crítico. Sí, que no solo es un problema de la ciencia, es problema de las ideologías también y todo eso. El problema de la inconmensurabilidad, es decir, y que tiene que ver obviamente nuevamente con el problema del sentido del lenguaje, ¿no? Que puedes usar las mismas palabras, pero no son los mismos conceptos. Y que los conceptos no van aislados, sino que están organizados en sistemas prácticos de vida, de tal manera que una misma palabra puede formar parte de distintos conceptos y de distintas categorías y sistemas prácticos de vida y dominios. Y claro, eso es muy wittgensteiniano, vamos a decirlo así, sin otra cosa. Pero parte del problema es que en general los filósofos, este, con excepciones, claro, no quiero generalizar, siempre eh, tienen un defecto de vida, que es que nunca se ensucian las manos, con aquella empiria de la cual hablan todo el tiempo. Es decir, los filósofos de la ciencia no son científicos. Los filósofos del derecho no practican la jurisprudencia. Los filósofos de la historia, algunos sí son historiadores, pero normalmente y así va todo por el estilo, ¿no? Entonces, la idea básica es tratar de, aunque Wittgenstein nunca habla del problema de la inconmensurabilidad explícitamente o como un problema en sí. Es decir, todas sus reflexiones tienen que ver con eso. Es decir, cuando habla del el sentido del lenguaje por su uso en contexto, en el sentido más amplio social del término, como una actividad práctica de los individuos colectivamente, está tratando de ese problema, básicamente. Algunos filósofos lo han tratado de manera parcial, de lado, por ejemplo, Ryle, en el libro de ensayos que se llama Dilemas, tiene un ensayo justamente dedicado a cuando dos personas quieren estar hablando sobre lo mismo, quieren estar en un diálogo, y en realidad son dos monólogos paralelos. Usan las mismas palabras, supuestamente hablan de las mismas cosas, pero no están hablando de lo mismo. Y esto tiene mucho que ver también con el problema de la teoría política, con el problema de la retórica, con el problema de la comunicación, etcétera, que es el problema de fondo, ¿no? El problema de entender el lenguaje como vida práctica, ¿no? En muchos niveles, es decir, como, como la gran telaraña que une toda nuestra vida social, ¿no? Y la gente sigue teniendo una concepción del lenguaje todavía vinculada al hablar, al comunicar, en el mal sentido de comunicar, a, a las propiedades formales del lenguaje escrito. Y bueno, la influencia, creo yo, negativa de la semiótica, ¿no? En este sentido, ¿no? Del establecimiento de esos significados simbólicos, imaginarios y todo eso, que lo que hacen es básicamente alejarse de la vida práctica y hacer de la vida práctica una caricatura de unas fantasías lingüísticas que han inventado, ¿no? Pero bueno, sería eso, pero no lo sé. Depende. Como dicen, hay que estar de humor para empezarlo. Sí, sí, sí. No, de hecho, nosotros hablamos con Justo Serrano hace un rato
respecto de que ahora estamos hojeando el libro, porque nos llegó hoy mismo el libro, y habíamos unas temáticas que nosotros habíamos conversado y que tú abordas en este libro. Y una de las cosas que hemos abordado es el tema de la inconmensurabilidad, porque hay otros filósofos que dicen que no son inconmensurables. Y hay todo un debate entre conductistas, porque bueno, tampoco seamos sinceros, tampoco le interesa toda la psicología de este tema, porque hay algunos que no les conviene. Entonces, pero interesante, o sea, por favor, yo te doy ánimo desde acá. Barras. Yo también. Ya por lo menos tienes a dos haciéndote barra, por lo menos. Sí, bueno, Porque es un tema- la idea viene, entre otras cosas, por un par de filósofos wittgensteinianos de East Anglia, uno es Rupert Reed, que han tratado de rescatar a Kuhn desde el punto de vista de Wittgenstein, que han tratado el problema de la inconmensurabilidad. Claro, pero eso es muy restringido al problema de la física, básicamente, al problema de la física. Y la física tiene una característica, que tiene tiene una lógica del lenguaje que utiliza, del lenguaje técnico, bastante precisa y bastante clara. Bastante precisa y bastante clara. Es decir, entonces, cuando hablan en última instancia, de la comparabilidad de dos teorías dentro de la física, es decir, las teorías de la física, las dos están de acuerdo en de qué se trata el estudio de lo físico. En eso no tienen ningún problema. En lo que están separándose fundamentalmente son los factores que intervienen dentro de un campo particular que abordan de manera distinta. Eso es todo. Entonces, vamos a decir que es una comparabilidad, es un problema de comparabilidad muy restringido. Pero imagínense los conductistas que utilizamos 55 definiciones distintas, muchas de ellas implícitas de conducta, el problema de comparabilidad de nuestras teorías. ¿Ustedes creen que lo que dice Hayes tiene algo que ver con lo que dice Sidman? No. Usan las mismas palabras, pero no tiene nada que ver. O que lo que dicen tiene que ver con lo que dijo Skinner, o lo que dijo el propio Skinner en el 38 con lo que decía en el año 70. No. No. Y claro, es muy grave porque la gente cree que lo que están tratando son de formas de interpretar lo mismo, formas distintas de interpretar lo mismo. Y no, están hablando de distintas cosas. Algunas cosas ni siquiera saben cuáles son, que eso es lo peor de todo, no saben de qué están hablando. Schoenfeld, me acuerdo que cuando conversábamos, cuando tratábamos sobre algún tema en especial, al final decía what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Como diciendo, en el fondo no sabemos de qué estamos hablando. Él era un wittgensteiniano, vamos a decir, natural. Todo el día estaba, lo mismo que hacía Wittgenstein en filosofía, lo hacía en psicología. ¿Y por qué esto? ¿Y si hubiéramos hecho esto? ¿Y por qué lo decimos esto? ¿Y qué sentido tiene decir esto? ¿Y por qué si lo hacemos acá no tiene ningún sentido? Y al final siempre decía, what are we talking about? A la gente le molestaba mucho. Claro, cuando tienes una interpretación de la ciencia como un dogma, aunque digan que no, es decir, como un dogma, que alguien te pregunte de qué estás hablando, de qué estamos hablando nosotros, que somos parte de la misma comunidad, obviamente te descoloca, ¿no?
en una lista reciente de ABA, a la que pertenezco, que es la de historia, aunque no, en realidad es de historiografía, no de historia, y de historiografía muy local, de personajes. Un colega planteó hacer un blog al que la gente colaborara, en el sentido de si el análisis conductual aplicado era mejor que otras alternativas. Si realmente creíamos que éramos mejores que lo que hacen los otros. Una cosa desusada en el campo, que alguien ya se planteara esa pregunta autocrítica, ¿no? La respuesta fue casi como un tsunami. Claro que sí, claro que somos mejores. Es casi como una respuesta religiosa. Estas respuestas somáticas son religiosas, ¿no? Claro, nuestro Dios es el Dios verdadero, no el de los otros, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Aunque a lo mejor es el mismo Dios, ¿no? Como ocurre en las tres religiones monoteístas que se pelean entre ellos. Y es el mismo Dios. Entonces, Eso me recuerda mucho a los ontólogos, que creen que pueden resolver el problema simplemente postulando una ontología de las cosas que resuelva sobre qué es sobre lo que estamos hablando. Entonces, eh, inocentemente además. a ver, me lo repites porque no, soy medio sordo, así que háblame despacio. Y además No, hablas con el acento chileno, a veces se me complica. no, este es colombiano, Emilio. Ah, eres colombiano. Yo soy Pero, chileno. bueno. Quedo cambiando No, compañeros. te decía que ¿De qué parte de ese Colombia? Cartagena. De Cartagena, bellísimo Cartagena. Sí, La bellísimo. la mejor comida colombiana es la de Cartagena. Eso dicen, sí, eso dicen. No, te decía que ese es un problema que también está presente con los ontólogos, ¿no? Que hacen ontología, que presumen que pueden resolver el problema simplemente postulando unas categorías abstractas que supuestamente definen objetos existentes en la realidad y que así pueden resolver sobre lo que estamos hablando, Sí, sin bueno, tomar en cuenta el lenguaje. la ontología es la peor parte de la filosofía, ¿no? Lo que pasa es que todas las demás, la epistemología, la ética, etcétera, todas asumen, en el fondo, asumen un compromiso ontológico, aunque no lo digan. Sí, así es. Hablan de cosas no existentes y las asumen como existentes. Ya, por ejemplo, la pregunta del ser, la ontología como el estudio del ser. Bueno, el ser es una palabra. Ser, además, es el infinitivo de un verbo, ¿no? Sí. Y ser o estar puede ser según las lenguas, pero lo sacan del contexto y hablan de algo que es el ser, algo inmanente a todo. Bueno, pues como diría el gran filósofo, también ontólogo, Mariano Rajoy, el todo, todo. Y todo es total, total, todo. Y ya está resuelto. Bueno, no Es que necesitas es hacer como, disciplina. como decías antes, como decías tú antes, los ontólogos presumen que hasta cuando niegas eso, también haces ontología. O sea, estás condenado, según ellos. Sí, bueno, sí, es una lógica circular, ¿no? Que te Sí, impide sí, salirte de eso, ¿no? Es claro. como el psicoanálisis, ¿no?
Hasta cuando Como dices que no Dios tienes el también. problema, cuando dices que no tienes el problema, justamente ese es un signo de que lo tienes, ¿no? Así es. La negación del problema es una señal de que realmente el problema está ahí. Entonces, no hay manera de hacerlo, ¿no? Es como si tú entras a un hospital psiquiátrico, te visto con un uniformito de los, si es que llevan uniforme, y si no llevan uniforme, si es uno de esos hospitales psiquiátricos nice, que puedes ir vestido de civil, pero que no llevas ninguna identificación ni nada, y te pones a caminar por los pasillos y luego quieres salir solo. Te voy a decir, ¿usted a dónde va? Voy a mi casa. ¿Cómo que a su casa? Sí, ¿pero qué hace usted aquí? No, es que yo vine, sí, usted claro, vino de visita, venga con nosotros, lo vamos a llevar a su cuarto, etcétera. Y Así es. acaba, Así sí, es. hay una historia por ahí cierta de un antropólogo que se quedó encerrado en un hospital psiquiátrico porque fue con un grupo, se quedó por ahí atrasado y luego cuando quiso salir y decir que era antropólogo, decían, sí, yo también tengo una prima antropóloga que está en Yucatán y todo eso. Son ese tipo de sistemas, son sistemas cerrados. Y en un sistema cerrado no hay manera de salirte de él. No hay manera de salirte de él. Hasta cuando dices que no eres, esa es una muestra de que en realidad lo eres. Así es. Así es. Sí, estoy. La gente está muy emocionada. Hay tantos mensajes que me es imposible leerlos, amigos. Gracias a todos. Yo sé que todos tienen preguntas, pero bájense 2 marchas con las preguntas, ¿ya? O sea, todas las preguntas son sanguinarias, digamos. O que van a buscar conflicto. Pero acuérdense, a la gente que está viendo esto, que vamos a sortear entre las personas que estén viendo al final del directo, vamos a sortear un ejemplar del libro que estamos hablando, Teoría de la Psicología, Reflexiones Últimas. Y nosotros vamos a ver unos videos ahora. De hecho, son 3 videitos cortitos. Le pedimos, mira, te cuento, Emilio, así como en grandes rasgos. Nosotros, mira, tenemos hace tiempo, empezó un club de lectura, ¿ya? Porque aquí en internet leer eso poco. Entonces, alguien motivó un club de lectura y nosotros ya habíamos leído Teoría de la Psicología del 2018. Entonces nos llamaron para poder ir como teniendo a alguien que haya leído un poquito más, otros menos, y empezamos a leer el libro en conjunto entre varias personas. Y extrañamente se han mantenido esas personas. Vamos ya en el capítulo 7 del libro. De verdad, o sea, no te cuento las discusiones que se arman en ese club de lectura. Pero la gente ha ido motivándose y hemos ido construyendo una comunidad. Entonces, a esta comunidad, que es de nuestras redes sociales, por supuesto, no todos participan en el club de lectura, pero hay muchos que están aquí. Les pedimos a todos, a quien quisiera ganarse un libro, que respondiera una pregunta en un formato video. Y la pregunta era, ¿qué era lo más difícil de leer tu obra, la de Emilio Ríguez, y lo más disfrutable? Esas 2 cositas. Algo para que quien realmente tenga deseos de ganarse el libro va a grabar un videíto. Bueno, nos llegaron 3 videos. Y vamos a revisar el primero, que es alguien de nuestra comunidad, Don Beto, que también participa en el club de lectura, que estudió 2 veces psicología, o sea, cayó 2 veces con la misma piedra. Y que nos deja un mensaje. Vamos a ver su video. Comparto audio y estamos. Perfecto. Va. Hola Mike, justo doctor Emilio y Tlacuaches. Para compartirles que en mi caso la mayor dificultad pues no radicó en la obra del doctor Emilio ni en sus textos, sino en la carga de preconcepciones y de errores categoriales con que yo enfrenté el texto por primera ocasión. Y en lo que más disfruté fue tratando de compensar esas carencias de la educación académica universitaria, yéndome a las fuentes, leyendo, buscando, encontrando los papers del doctor Emilio, desde los primeros hasta los últimos, observándolo con atención en las entrevistas. Y pues les mando un abrazo y un agradecimiento al doctor Emilio por publicar Teoría de la Psicología.
porque bien se pudo haber quedado ese conocimiento ahí en los centros de estudio y de investigación experimental que él fundó. Y bueno, a lo mejor no hacemos nosotros investigación experimental, pero sí estoy seguro de que de ahora en adelante nos vamos a tomar 10 minutos para no decir tonterías. Gracias, un abrazo. Hola Mike, justo Muy bien, doctor ahí se Emilio. está repitiendo, perdón, ahí sí. Ese es el primer videito, ¿qué te parece, Emilio? Una persona que nos sigue siempre, que siempre participa con nosotros, Don Beto, es un crack. Ahora voy a poner el siguiente, denme un segundito. Ahí estamos, lo tengo. Va. Este es el siguiente, otra persona, no sé dónde es, pero me imagino que de México, por su acento. Vamos a escucharlo. Desde mi experiencia personal, lo más difícil de leer la obra del Dr. Ribes ha sido la desventaja que me ha representado el haber estudiado la carrera de psicología y nunca haber hecho contacto con su obra sino hasta recién egresado. Y digo desventaja porque al estudiarlo es un punto de vista muy diferente a lo que uno ve durante la carrera, por lo que inevitablemente tiene que ir uno abandonando o cuestionándose ciertos sesgos teóricos y conceptuales que inevitablemente acrecentan la dificultad. Pero a su vez, eso también ha sido lo que lo ha hecho muy disfrutable, porque es un ejercicio intelectual al que uno no está usualmente acostumbrado en psicología. Es una forma de entenderla que nunca hubiese pensado que existía siquiera, pero que me resulta muy divertida y muy emocionante, ¿no? Y sobre todo que representa un esfuerzo real por una consolidación de la psicología como una ciencia natural. Yo no sé si eso va a llegar a pasar algún día, pero bueno, al menos sé que ahora lo voy a disfrutar mucho más. Un saludo a todos. Ese es el siguiente. La gente está vuelta loca en el chat comentando, pero vamos a ver el último. Mira, y el último te voy a dar un spoiler, una advertencia mejor, porque el último es como estilo TikTok, dirían, ¿ya, Emilio? Para que no te espantes, va a haber edición, música, poesía, todo junto. Así que vamos a revisarlo. Fenómeno. Ahora va, un segundito. Va, pantalla. Adelante. Fenómeno psicológico. Lenguaje ordinario. Sistemas de contingencia. Comportamiento. Constante. Cambiante. Acoplamiento. Alteración. Comparación. Extensión. Transformación. Contacto. Desligamiento. Psicología interconductual. Y así empecé. Aferrado a nada. De pie sobre nada. Así empecé y empiezo a diario. Cárcel que llaman mente. Tranquilidad en cápsulas, satélite del cerebro, enfermedad de lo cotidiano, inyección de conciencia, liberación necesaria, interacción necesaria, caídas todas necesarias. Me da sentido y comunidad. Tropecé 1001 veces, me frustré el doble, el triple, y aún lo hago a diario. Pero es en esa práctica, prácticamente insatisfactoria, donde creo encontrar, cada día, una pequeña respuesta. Fenómeno psicológico. Ahí está. Ese era el video, Emilio. ¿Qué te parece? Él es David, es alumno mío reciente, 6 meses. Se dedicó Está bastante. trabajando conmigo en un proyecto de conducta de comparación. Se dedicó a hacerlo, a hacer un video. Sí, sí. Sí, Sí, además sí. el guiño que él va poniendo libros y todo aparece Teoría de la Psicología del 2018 en las imágenes. Es muy talentoso él. Bueno, viene un momento incómodo. Viene un momento incómodo. Tenemos que elegir a una de esas tres personas. Elíjalas ustedes. Yo tengo conflicto de intereses. Esa no la sabíamos, Mike. No sabíamos que David quiera estudiar. Sí, nos pidió de improviso, pero no importa porque lo que podemos resolverlo es hacer una encuesta en el chat. Mira, Emilio, han habido 70 personas aquí escuchando en vivo, más las miles que la van a ver después. Entonces voy a dejar una encuesta chiquitita para que la gente pueda elegir, pueda ayudarnos a elegir, ¿ya?
No se vuelvan locos. Ayúdame justo Serrano de relleno. No, sí. Igual el esfuerzo lo que nosotros queríamos con esto era básicamente pues premiar el hecho de que pudiéramos hablar sobre tu obra en redes sociales, porque realmente, Emilio, pues como te decíamos antes, de esto se habla poco en redes. No, obviamente, pues yo sé que tú no participas de las redes sociales, pero en redes sociales existe una comunidad grandísima de gente hablando sobre conductismo, sobre cognitivismo, sobre psicoanálisis, y se conversa muy poco sobre tu obra. Entonces, ha sido una misión de personas como Mike, como yo y como otras personas que también están aquí en el chat, tratar de pronto de que se hable más de esto, porque igual las redes sociales ahora mismo son un medio que permite, una plataforma que permite difundir tu obra, que más gente se entere de que existe una formulación coherente y seria sobre lo que es la psicología, eh, y que está aquí en español, que ni siquiera tenemos que leer alemán o tenemos que leer inglés, sino que con el español nos basta. Entonces, básicamente eso, ¿no? Tienen suerte de que no escribo en catalán, porque si no tendrían... Tenemos suerte, sí tenemos suerte. Y el catalán, a pesar de haberlo aprendido tan pequeño, lo mantiene así como fresco, ¿no? No lo escribo porque cuando llegamos a México exiliados, mi padre dijo, somos mexicanos. Y se acabó. Entonces, claro, en la casa siempre hablamos en catalán, pero ya no me enseñaron ni a leer ni a escribir en catalán. Ya. Me puse a leer solo en catalán ya a los 20, 25 años, y a veces intento escribir algún correo electrónico a algún amigo en catalán, pero es un desastre porque obviamente la escritura se deriva de la lectura, ¿no? Si tú no lees, no escribes. Y además ahí es donde ves que los modos del lenguaje son relativamente autónomos, ¿no? Que tú puedes hablar una lengua, pero no escribirla, ¿no? Ni gesticularla tampoco, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien que habla muy bien una lengua que no es la suya, que no es la suya porque no hace los gestos de los que son naturales de la lengua cuando la hablan. Es decir, entonces, sí, tampoco me preocupó mucho, leo a veces cosas, pero bueno, soy catalán mexicano, mexicano catalán, no tengo problemas. Es decir, mientras más cosas tengas, más, más rica es tu vida, ¿no? Claro. O sea, tuviste esa posibilidad en realidad de tener. Creo que igual de una u otra forma ayuda a aprender más idiomas, digamos, porque tú igual hablas inglés, todas esas transiciones, digamos, me imagino, de cambiarse de lugar, de vivir todo de nuevo, de hacer amigos de nuevo en otro idioma, no sé. Pero normalmente la lengua hablada la aprendes fundamentalmente en la infancia. Ya más tarde se te vuelve difícil porque los patrones articulados de sonidos y todo eso a veces son totalmente incompatibles entre dos lenguas. Entonces, si lo aprendes de niño, puedes aprender 6, 7 lenguas sin problemas. Ya las otras lenguas que aprendes ya son lenguas que aprendes a leer, quizá a escribir, las puedes hablar, pero muy mal. Es decir, puedes aprender las otras lenguas, pero rudimentariamente, ¿no? Por ejemplo, el inglés, pues yo fui a una escuela inglesa en la primaria, ahí aprendí el inglés, pero el inglés que hablo es un inglés técnico, Claro. el de la psicología. Es decir, si a mí me sueltas en un pueblo de Texas a que me haga la vida la primera semana,
no voy a entender qué me dicen, ni ellos me van a entender a mí, obviamente. Aunque yo pueda dar una conferencia en inglés en Washington, eso no importa, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde ves que el problema el problema de la lengua y es extremadamente variado, no es tan sencillo si hablas o no hablas una lengua. O si. Además, las lenguas no se traducen, no son traducibles, de hecho. Tienes que aprender a hablar comportándote en la lengua. No puedes aprender a hablar otra lengua comportándote en tu otra lengua, ¿no? No te da. Y es muy difícil, entonces, porque eso lo aprenden los niños, porque todavía son extremadamente versátiles para adquirir nuevas formas de comportar. Pero nosotros que estamos un poquito osificados, es difícil, ¿no? Sí. Es difícil, sí. No, y hoy día es mínimo el inglés, digamos, a nivel general. O sea, hoy día en las universidades se exige inglés, un inglés más o menos inglés, pero algo se exige, digamos. Y hoy día en internet uno entra y si uno quiere tener acceso a una buena información hay que saber un poco de inglés y quizás qué otros mundos escondidos hay detrás del ruso, detrás del alemán ahí, que nosotros no somos ciegos a ellos, digamos. Un gran problema, por ejemplo, de la psicología fue que la psicología importante a partir de los años 20 o 30 se creció en los Estados Unidos, se realizó en los Estados Unidos, no solo la conductual, todas. Pero los americanos solo hablan y leen inglés. Son un país bastante ignorante, bastante inculto. Entonces, nunca leyeron a Pavlov en ruso. Nunca leyeron a los gestaltistas en alemán. Los conocieron porque los gestaltistas se exiliaron a Estados Unidos. Si no se hubieran exiliado, la psicología de la Gestalt sería totalmente desconocido. A Pablo lo conocieron por la traducción que hizo Anrep de los reflejos condicionados, que además fue una traducción incorrecta porque en vez de condicionales puso condicionados. Y de ahí creó una serie de problemas conceptuales. ¿Dónde está lo que se condiciona? En vez de pensar en lo condicional como circunstancia. Pero a Piaget no lo conocían, porque no leen francés. A Piaget lo conocieron cuando se tradujeron sus libros en los años 60 al inglés y Flavel hizo un libro reseñando toda la teoría piagetiana. Entonces, es increíble porque obviamente fueron todas psicologías paralelas que transcurrían una sin la otra. Ya no digamos de discusión o de influirse, sino ni siquiera estaban informados acerca de ellas. Entonces, cuando los lees, pues te das cuenta de el famoso, la metodología del sujeto único, pues la introdujo en la conducta humana Piaget, no la introdujeron los conductistas. Los estudios de Piaget son del sujeto único. Pues entonces hablas de Piaget a los conductistas y se ponen así de araña. Bueno, pues hay que verlo. Él usa una metodología observacional de sujeto único, relativamente controlada también, porque la experimentación no es más que una observación controlada, es una observación producida. Y a veces la observación producida experimentalmente es tan restringida que no tiene mucho significado. Es decir, puedes estar produciendo observaciones de manera muy sistemática, pero a lo mejor lo que produce son cosas que no valen la pena ver, ¿no? Que no tienen sentido ver, ¿no? Y hay muchas cosas, y los gestaltistas también son de sujeto único. Y son interesantísimos, pero todo ese mundo de la llamada percepción nunca fue incorporada por el conductismo porque no leían alemán hasta que los conductistas escribieron en inglés en Estados Unidos o los tradujeron. Pero siempre fueron sistemas
vamos a decir, como que injertados, no eran propios. Entonces, lo que privó en Estados Unidos fue básicamente el funcionalismo y el conductismo en los primeros tiempos. Y la psicometría también, los enfoques de tipo psicométrico y todo eso. Pero de ahí surgió la cognición en Estados Unidos, viene de la psicometría originalmente, y luego de la informática, de la cibernética. No viene de Piaget y de los gestaltistas o de los fenomenólogos, no los conocen, no los conocen. Entonces, vivimos de hecho una psicología imperial de una metrópoli imperial ignorante. Es que eso es lo peor de todo. Toda razón. Desastroso. Ya estaba pensando que no hemos pasado el tiempo que te dije, me lo llevamos más de una hora aquí y eso me hace sentir mal. Entonces, para que nos vayamos despidiendo, para que vayamos terminando, me gustaría leerte algunos comentarios de la gente. No preguntas, no voy a leer preguntas, amigos, porque preguntas hay aquí para que escribas 10 libros más. Ya, pero te voy leyendo algunos comentarios. Decía José Peregrino, dígale al doctor que lo quiero mucho. Y hay mucha gente dice muchas gracias al doctor. Doctor, lo quiero mucho, voy a llorar mucho cuando se retire. La persona que estaba en el video se hizo una votación, la gente ahí votó quién ganó el video. Ahí vamos a conversarlo al final. Lo de los sorteos lo vemos al final para que dejar descansar al maestro que está aquí hace más de una hora. ¿Qué más dice la gente? Lo queremos mucho atentamente, la comunidad de tlacuaches. Es que aquí así se nombran los tlacuaches. Ya, sí. Le Tlacuache decimos, es un marsupial mexicano. sí, es que una vez estábamos en vivo, estamos en directo, haciendo un directo en este mismo canal, y el perro de una persona que estaba con nosotros hablando venía con un tlacuache en el hocico, digamos. Y se armó todo un escándalo y ahí desde ahora se nombran a sí mismos ellos como tlacuaches. Tlacuache. Dice, dejen descansar al doctor, ya hizo un gran aporte. Ojalá haberlo conocido antes y que me dijera que no estudio psicología. Emilio me devolvió el interés en la psicología después de 5 años de decepción. Emilio, es usted un grande. Bueno, ahí hay montones de comentarios, Emilio. Darte las gracias, como siempre, de tu disposición y... Son vitaminas para el ego, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Gracias. Pero está bien, Emilio, es igual piensa que tu obra realmente inspira a muchas personas. Está bien un poco decírtelo. Está bien, está bien. Sí, no, y como te decía, este club de lectura que armamos, nosotros hace 4 o 5 años, armamos otros clubes de lecturas y morían como mueren las psicologías que nacen ahora, estas que salen nuevas. Morían en el capítulo 2. Morían en el en... capítulo 2. Y hoy día hemos logrado generar de verdad una comunidad, pero no estoy diciendo que sean, a ver, que yo entiendo que allá en México está más normalizado, digamos, un intento de una psicología de lo que hay, ¿ya? Aquí en Chile, eso es... Aquí me dicen paranoico en mi universidad. A mí me dicen que yo soy el loco de las paranoias. Yo no sé, pero ahora hemos ido encontrando más chilenos, peruanos y algunos otros también mexicanos y todo. Creo que se está expandiendo de una buena forma. Hemos creado comunidad, una comunidad que no es solamente por el momento, sino que ha ido construyendo, leyendo, consultando, preguntando, discutiendo, como tiene que ser en realidad. Me da mucho gusto. De hecho, creo que lo que he estado escribiendo es fundamentalmente preguntas, formas de resolverlo, otras preguntas sobre lo que creí que había resuelto, nuevas propuestas de solución, y luego otras preguntas que vuelven a salir. Y yo creo que independientemente del valor que puedan tener las categorías, propuestas y todo eso, creo que lo más importante es la actitud que se tiene que tener frente al dominio de conocimiento más que otra cosa, ¿no?
Uno puede estar equivocado, pero lo importante es que uno se dé cuenta que está equivocado, no los otros. Y en psicología eso nunca ocurre. Y para ser honesto hay que conocer, digamos. Estamos llenos de reyes desnudos. Sí, eso es cierto. Estamos llenos de reyes desnudos. Pero Bueno, nosotros vamos a seguir dando la lucha. Desde nuestro humilde espacio aquí, vamos a seguir molestando. no, no molestan en lo absoluto. Y si un día quieren tener una reunión más interactiva de planteamiento de cosas y contestación y todo eso, con todo gusto. Vamos, mira, el club de lectura se va a volver loco cuando escuche esta parte, porque ellos quieren, nos habían pedido que podíamos traerte para poder hacer unas dudas, consultas. Pero vamos a esperar a avanzar y terminar, obviamente, los contactos funcionales. La ventaja de ustedes es, cuando ustedes hacen un club de lectura, me generan un autoclub de escritura. Espectacular. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar. Bueno, nada, Emilio, te dejamos en paz, que descanses. Un aprecio, gracias por todo, gracias por tu tiempo, por tu buena voluntad siempre con todos. Y bueno, personalmente, gracias porque en realidad siempre es agradable tenerte y siempre es agradable que tengamos estas instancias, digamos, de tan distantes que antes no eran posibles. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz que desde el sur del mundo podamos estar aquí escuchando. Gracias. Emilio, darte las gracias también. Siempre es un placer escucharte, sobre todo porque a nosotros siempre nos ha parecido que es mejor tener espacios que sean menos formales, porque normalmente cuando solemos escucharte en las entrevistas, en las conferencias, todo es muy formal, es muy solemne todo. Entonces siempre nos gusta mejor hacerlo un poco más personal, conversar contigo más personalmente. Eh, y siempre es un placer escucharte en cualquier formato. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos enseñas, por todo lo que compartes. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme estar. No. Y por dejarme ser, como dicen. Gracias a ti. Un abrazo y que tengan felices fiestas de fin de año. Igualmente. Igualmente. Nos estaremos hablando. Un abrazo. Hasta luego, un Hasta abrazo. luego.